Bueno, buenos días para todos. Nuevamente nos vemos el día de hoy en clase de esta manera. Espero esta sea la última clase. Ya la próxima vez que nos veamos va a ser de manera presencial. Nuevamente agradeciéndoles a ustedes que estén apoyándome, que estén ayudándome con su participación, con su presencia en clase, por ser tan juiciosos. Siempre se los he dicho, así que muchísimas gracias. Bueno, el tema de hoy va a ser cortico. Es un tema que habla solamente de los trastornos vitreoretinianos. Aquí estamos pensando básicamente en la relación entre el vítreo y la retina. Recuerden que la estructura vítrea es una estructura gelatinosa que pues gracias a su composición, que es la presencia de colágeno, ácido hialurónico, pues él tiene esa consistencia de gelatina, ¿cierto? Esto le permite tener una función muy importante con respecto a la retina, que es de soporte estructural, pero también en algo metabólico, aunque el metabolismo retinal realmente está más dado gracias a la vasculatura de la superficie interna o de la coroides a nivel de la porción externa de la retina. Sin embargo, entonces el vitrio podríamos decir que es el que le da estructura y soporte a la retina. Por tanto, nos interesa bastante conocer de él. También es muy importante saber que el vítreo está adherido a la retina en algunas porciones un poco más fuerte. ¿Sí? Entonces está más adherido o más fuerte su adherencia a nivel de la base, que es donde está la hora serrata, es decir, permítanme yo selecciono, bueno, me dijo, allá, acá. A nivel de la base vítrea, o sea, en esta zona donde está la hora serrata, estarán fuertes adherencias y tendrá menor adherencia en el resto de la retina. Y otra fuerte adherencia será atrás, alrededor de la cabeza del nervio óptico. Entonces, dos fuertes adherencias importantes alrededor de la hora serrata y que a esa zona se denominaría base vítrea y en la zona de la cabeza del nervio óptico. ¿Sí? Está adherido allí fuertemente. También pues tiene adherencias, pero ya no tan firmes a nivel del resto de la retina, particularmente en la fóvea y en donde están los vasos, pues pueden haber fuertes adherencias también. ¿Listo? El vítreo se caracteriza por ser un medio transparente, eso significa que también tiene una importancia en la óptica del globo ocular y cualquier alteración que ocurra en el vítreo, pues por supuesto va a generar una sintomatología muy marcada en el paciente, no tanto de dolor, sino más bien con respecto a la visión o artefactos o fenómenos ópticos. Se encarga también de absorber radiación ultravioleta. Sabemos que uno de los filtros potentes que tiene nuestro globo ocular es el cristalino, que a través de sus cromóforos absorbe gran parte de esa radiación, protegiendo a la retina, pero pues el vítreo también tiene esa función, tiene uno de sus componentes, la vitamina C, que también favorece a detener un poquitico o a limitar los cambios oxidativos. Y por último, pues la amortiguación ante cualquier impacto o cualquier movimiento brusco, pues el vítreo tiene la capacidad de mantener la retina en su posición. Entonces es importante conocer esto para poder comprender el resto de condiciones de las que vamos a hablar. Bueno, de pronto ya ustedes lo conocen, ya lo hemos hablado y es la leucocoria. La leucocoria es un síntoma, ¿por qué? Porque la mamá va a hacer referencia a que el niño tiene, en este caso, pues tiene la pupila blanca, entonces ella lo refiere como síntoma, pero también es un signo porque nosotros visualizamos esta característica. Entonces es más signo que síntoma, solo que pues como es referido por la mamá, pues también se podría catalogar dentro de eso. Este signo clínico es un signo característico de varias condiciones. ¿En cuáles piensan ustedes primero? En cataratas congénitas, en retinoblastomas, desprendimientos de retina total, de pronto leucomas corneales, persistencias del vítreo primario. Ahorita que hace poco hablamos de las uveitis, entonces toxocariasis, ¿sí? Todas este tipo de patologías pueden ocasionar una pupila blanca o la famosa leucocoria. Para efectos del vítreo, hoy vamos a hablar entonces de la persistencia de la arteria hialoidea, ¿sí? Ok, pero antes de eso, un poquitico de diagnóstico diferencial. Va a ser muy breve, pero cuando hablamos de una leucocoria, uno de los exámenes gold estándar para determinar cuál es la causa de leucocoria, porque puede ser una
O sea, en cualquiera de las condiciones es urgencia. ¿Por qué es una urgencia? Porque se trata la mayoría de veces de los niños, ¿sí? Entonces, es una urgencia porque en primera instancia, si está muy niño, pues esto va a generar ambliopía, pero otra de las cosas que puede ocurrir es que las patologías que la ocasionan son severas. Por ejemplo, un retinoblastoma puede implicar un riesgo inminente de la vida del paciente, pero también un toxocara puede también implicar un daño agresivo del globo ocular, o por ejemplo, un desprendimiento de retina o una enfermedad de COTS que no las habíamos mencionado, más adelante tendremos la oportunidad, también genera problemas de sangrados y hemorragias, ese tipo de cosas. Entonces, es muy importante que este diagnóstico se haga de manera oportuna, que además venga acompañado, por supuesto, es el especialista quien tendrá que hacer ese diagnóstico diferencial, pero no queda mal que nosotros remitamos al paciente con una ecografía. ¿Cuál va a ser el propósito de la ecografía? Identificar más o menos cuál es la causa, ¿cierto? Entonces ahí es donde entendemos que dependiendo de la característica de la lesión a nivel ecográfico, podríamos estimar de qué se trata. Entonces, aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, esta es una ecografía de un retinoblastoma. ¿Por qué entendemos que es un retinoblastoma? Primero, porque es una masa blanca indurada, llena toda, calcificada al interior y que proviene desde la retina y está ocupando vítreo. Eso sería un retinoblastoma, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es una persistencia del vítreo primario. ¿Por qué nos damos cuenta? Pues porque aquí se alcanza a apreciar más o menos la sombra acústica del nervio óptico y a partir de allí pues sale una franja que se dirige hacia el cristalino y pues definitivamente es una persistencia del vítreo primario. Voy a tratar de dibujarles por acá algunas otras, entonces, por ejemplo, esta sería, esta es, perdón, yo les borro acá. Bueno, ay, no sé por qué está saliendo así, pero bueno, digamos que no me gusta porque estos artefactos van a generar malinterpretación de lo que voy a decir. Entonces, ok, muchachos, omitan por favor esta rayita. Entonces, digamos que esta es la parte posterior de la ecografía y esta es la parte anterior de la ecografía. Por Dios, ¿qué está pasando? Eso, en el caso, por ejemplo, de un desprendimiento de retina, se vería, no, muchachos, no puedo. Digamos que vamos a esperar si en un ratico, creo que por acá tengo unas foticos de otras lesiones ecográficas para comprenderlo un poquito mejor, pero discúlpenme porque no me quiere salir bien. Bueno, chicos, en todo caso, miren que el patrón ecográfico es el que nos permite a nosotros entonces identificar cuál es la causa, siendo, por ejemplo, una persistencia del vítreo primario, pues urgente, pues porque va a quitar visión, porque podría generar una ambliopía, pero un retinoblastoma es urgentísimo, ¿sí? Porque ya se trata de un tumor que es altamente metastásico. Bueno, entonces, pues como estamos hablando de alteraciones a nivel del vítreo, entonces tenemos la persistencia de la arteria hialoidea. Todos conocemos de qué se trata. La arteria hialoidea aparece entonces en el desarrollo embrionario. Su propósito inicial es ayudar a la formación del cristalino. Ella vasculariza pues la primera fase del desarrollo cristaliniano. Sí, ayuda también a formar parte del vítreo, específicamente el vítreo primario, pero en un momento del desarrollo embrionario, esta arteria se reabsorbe, queda un canal, pero es un canal translúcido, es un canal transparente, ¿cierto? Queda un canal y luego esa arteria va a empezar a mandar arterias y va a empezar a irradiarse hacia la retina, es decir, que más adelante la denominamos arteria central de la retina. Pero hay algunos pacientes que por alguna situación que haya ocurrido durante el embarazo, pues queda una persistencia de la arteria hialoidea. Hay varias formas. Entonces, las dos principales serían persistencia de arteria hialoidea anterior. ¿Qué significa esto? Que persiste esta canal con, ya sea con sangre o sin sangre, pero persiste hasta la porción más anterior, es decir, hasta el cristalino. En ese sentido, si le ponemos algo de lógica a la anatomía, imagínense un canal, una membrana que vaya hasta el cristalino. Lo primero que va a ocurrir entonces es que si no se desarrolla el cristalino, ya lo habíamos visto por ahí en tercero, que cuando no hay un desarrollo adecuado del cristalino, pues lo primero que va a ocurrir es la microftalmia. Entonces, son pacientes con microftalmia
El hecho de tener un ojo pequeño también implica que van a tener una cámara anterior estrecha, es decir, habrá un alto riesgo de un glaucoma por ángulo estrecho. Esta membrana se caracteriza por ser fibrovascular retrolental, es decir, que la membrana alcanza a estar hasta la cápsula posterior del cristalino. Algunas veces, no todas las veces, en la persistencia de la arteria hialoidea viene acompañada de sangre. Si viene acompañada de sangre, o sea, si no se alcanzó ni siquiera a reabsorber, esta sangre va a estar irrigando el cristalino, por tanto se va a encontrar una hemorragia cristaliniana. Y generalmente, pues como aquí estamos hablando de una alteración en el desarrollo embrionario, pues también va a haber coloboma iridiano, que ustedes saben que eso es consecuencia de una falta de cierre en la fisura coroidea. Entonces, estos serían los signos de un paciente con una persistencia de la arteria hialoidea anterior. Vamos a mirar en la posterior. Entonces, imagínense que se alcanzó a absorber algo, dejó el cristalino despejado, parte del vítreo despejado, pero quedó un canal, un residual cercano a la cabeza del nervio óptico. Entonces, existe la posibilidad también de que ocurra microoftalmia, pero puede que no pase. Habrán entonces pliegues retinianos. ¿Por qué pueden haber pliegues retinianos? Recuerde que estamos en el vítreo, ¿sí? Y que si queda un canal entre la cabeza del nervio óptico y el vítreo, pues él queda móvil. Y ese movimiento va a generar una tracción vitreoretiniana de manera horizontal y eso puede ocasionar pliegues retinianos. Ahora imagínense qué es tener pliegues retinianos. Si yo tengo unos pliegues retinianos, es decir, una superficie interna que no es completamente lisa, lo que va a ocasionar serán entonces las más famosas metamorfosias. Van a haber membranas vítreas y por tanto, si hay membranas vítreas, vamos a tener riesgo de tracción vitreoretiniana y se puede encontrar ese tallo vítreo con una arteria hialoidea que puede ser exangüe o irrigada. Acuérdense que el término exangüe hace referencia a un vaso carente de vascularización. El cristalino se va a conservar transparente. ¿Cuál tiene mejor pronóstico? Depende. Depende de las complicaciones y de las situaciones que puedan ocurrir, como en ambos o en ambas situaciones puede ocurrir la microoftalmia, pues entonces una de las primeras situaciones que vamos a tener, muchachos, es que vamos a tener ojos muy hipermétropes, probablemente van a haber ambliopías ya. Primero, pues en el caso de la que persiste hasta la porción más anterior, esa ambliopía va a ser asociada también a la presencia de ese canal hasta el cristalino y de la opacidad del cristalino. En el caso de la posterior, puede ser que haya algo de mejor visión siempre y cuando no hayan pliegues retinianos muy extensos que alcancen a invadir hasta el área macular. Acuérdense que el espacio que hay entre, entre la cabeza del nervio óptico y la mácula son apenas 3 milímetros, ¿sí? Entonces, es posible que pueda de pronto haber una invasión de esas membranas o de esos pliegues retinianos hasta el área macular. Bueno, estos serían unos pliegues retinianos a través de una OCT. Se ve entonces la interfase vítrea con las membranas de tracción entre el tallo de la persistencia de la membrana hialoidea y estos son los pliegues retinianos. ¿Qué puede ocurrir? Que por haber pliegues, haber membranas de tracción o bandas de tracción, esto genere un alto riesgo de un desprendimiento de retina. Por tanto, en ambas situaciones hay que operar. Ahora, pensemos entonces, ¿cuáles serían las intervenciones quirúrgicas para hacer en anterior y posterior? Me encantaría dejarles un espacio para que ustedes incluso discutieran allí. Pero ¿qué se les puede ocurrir en una persistencia de la idea anterior? Si el ojo es pequeño, pues no hay nada que hacer, ¿cierto? Pero si tenemos una hemorragia intracristalina, una membrana fibrovascular, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué se puede hacer? Entonces, primero, ingresar al vítreo, eso se denomina vitrectomía, ¿cierto? Luego, entonces hay que sacar cristalino, o sea, ¿qué hay que hacer? Extracción de catarata, ¿cierto? Pero entonces en este caso la extracción del cristalino no puede ser parcial, es decir, como tradicionalmente se hace, que es que sacan el cristalino y dejan la cápsula para poder meter lente intraocular. Aquí toca sacar todo el cristalino, incluyendo sus cápsulas. Por tanto, el paciente probablemente va a quedar áfaco. ¿Y por qué va a quedar áfaco además? Piensen en lo siguiente, chicos. Si tengo una cámara anterior estrecha, una posibilidad que existe cuando se extrae el cristalino es poner un implante de lente intraocular en cámara anterior.
pero si el paciente tiene una cámara anterior estrecha, no podría ponerse porque esto implicaría entonces que va a haber toque del endotelio, va a estar bloqueado porque el espacio va a estar muy limitado para implantar un lente en cámara anterior, por tanto no hay posibilidad de implante de lente de cámara anterior. ¿Eso qué significa, chicos? Que probablemente este paciente después de esta intervención quirúrgica va a llegar a optometría para una adaptación de lentes de contacto, que entre otras tendrá que ser muy bien pensada porque es un ojo pequeño, es decir, que toca pensar en lentes que no son convencionales, toca customizar el lente para ese diámetro corneal, para esa curvatura y por supuesto a esa potencia refractiva. Así que ahí tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Que el oftalmólogo quite la catarata, ¿sí? Barra la membrana, revise si hay membranas de tracción y si tenemos buena posibilidad con un lente de contacto, podríamos estar fortaleciendo a los pacientes. Recuerden que estos pacientes muchas veces llegan incluso después del año de vida. ¿Eso qué significa? Que ya ha atravesado todo ese proceso fuerte de altas conexiones corticales, es decir, esa fase crítica la atravesó con una condición visual deficiente. Por tanto, estos pacientes que llegan con unas ambliopías severas, ahí tenemos otra acción que es, digamos, participar y acompañarlos en un proceso de rehabilitación y de terapia visual bien fuerte. Listo. En el caso de la persistencia de la arteria aloidea posterior, habrá la misma situación, microoftalmia, como es posible que el cristalino esté transparente, entonces no van a hacer cirugía de catarata, pero como si hay membranas vítreas, si hay un tallo allí, puede ser que sí se requiera hacer una vitrectomía y liberar las membranas. ¿Listo? No van a hacer nada más, no hay que hacer fotocoagulación ni nada de esas cosas, porque no hay sangrado. El tallito puede quedar allí siempre y cuando se liberen las membranas de tracción. ¿Listo? En ese caso, por la microoftalmia, a pesar de tener el cristalino transparente, seguramente por ser altamente hipermétrope, tendremos que también participar con adaptación de lentes de contacto. Es decir, con esta clasificación estamos pensando en que tiene mejor pronóstico la persistencia de la arteria aloidea posterior. La anterior es un poquito más complicada. Bueno, entonces aquí estaría el tratamiento. Primero, evitar complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? En el caso de que la arteria aloidea persista hasta la porción más anterior, es decir, que vaya hasta el cristalino, seguramente va a haber un riesgo alto de un glaucoma no solo por la cámara anterior estrecha, sino porque el cristalino se está llenando de sangre, se va a volver intumescente, es decir, se va a llenar de líquido, se va a volver muy robusto y esto va a empeorar la situación y puede llegar a un riesgo de tisis porque por las bandas de tracción y todo eso podrían entonces finalmente terminar en una atrofia ocular. Hay que manejar la leucocoria, entonces hay pacientes que ya le llegan a uno a la edad de 5, 6, 7 años, 10 años, 15 años, a quienes nunca se les manejó, o que de pronto se les manejó, pero igual persistía la leucocoria. Sabemos que el paciente tiene mala visión allí, pero son personas que, ya lo hemos hablado, el componente estético, eh, digamos que lo estético lo vemos como algo malo, es decir, como algo que puede pasar de largo, pero realmente debemos entender que esto impacta mucho sobre la situación emocional de un paciente. Entonces, pueden llegar a nuestra consulta pacientes para el manejo de la leucocoria, es decir, yo sé que yo por este ojo no veo, pero si usted me pone un lente de contacto y me tapa la parte blanca del ojo, yo se lo agradezco. Entonces, manejar la leucocoria con lentes de contacto cosmoprotésicos, pupila negra. A veces hay lentes que el paciente, por ejemplo, tiene su iris bonito, iris azul bonito, y solo tiene una leucocoria. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Simplemente poner un lente que sea transparente y solo tenga pintada la pupila y tapa esto. Hay otros pacientes que migran, por ejemplo, a oftalmología para que les tatúe esa zona de la córnea. Es difícil conseguir oftalmólogos que tatúen la córnea, pero existen y también puede ocurrir, ¿listo? Pero digamos que nosotros estamos ahí fuertemente en esa línea de atención. Cirugía de estrabismo también con fines cosméticos. Todos sabemos que un estrabismo, pues hay estrabismos de muchísimas causas, pero cuando un paciente tiene mala visión, no hay fijación y esto implica que el ojo va a perder alineación ocular. Entonces,
la cirugía de estrabismo es una estrategia para mejorar lo estético, porque el paciente no le molesta, a los niños en la escuela los tratan mal, les dicen malas palabras, entonces pues esto también tiene un componente muy de carácter emocional y psicológico. ¿Qué hay que advertir aquí? Que como el paciente no tiene fijación, él pueden hacerle alineación ocular a través de la cirugía, pero como no hay fijación, es posible que pasados unos meses, años, no sabemos, pueda el ojo volver a desviarse. Eso es algo que hay que volverle a advertir al paciente porque pues es posible que tenga que someterse a varias intervenciones o que incluso el oftalmólogo se abstenga de hacerlo porque sabe que esto no va a corregir significativamente. Y la rehabilitación visual de cualquiera de las maneras. La primera, si el paciente fue intervenido pero quedó con una ambliopía severa, se hará todo el manejo de terapia visual. ¿Qué se está haciendo? Tratando de mejorar el aspecto fundamental que es la ambliopía. Pero si el paciente quedó con una muy mala agudeza visual porque ese ojo quedó con una ceguera por la situación que tenemos, hablamos de una ceguera, ceguera legal, es decir, puede tener percepción luminosa, pero hasta ahí no alcanza a ver más. Entonces, en ese caso, todo lo que tiene que ver con rehabilitación visual en el enseñarle actividades de la vida diaria, cómo desempeñarse, cómo desenvolverse, todo depende de la situación. Ya los invitaría a revisar un poquitico el tema de baja visión, pero sé que ustedes lo van a ver más adelante con el doctor Triviño. Bueno, quienes tienen cámara anterior estrecha, una de las indicaciones es la iridotomía, ¿cierto? La iridotomía es que un agujerito pequeño que se hace siempre se hace periférica superior. El fin es que el párpado alcance a tapar este agujero para evitar la diplopia monocular. Sin embargo, a veces las cámaras anteriores estrechas, cuando son significativamente estrechas, con una iridotomía no es suficiente y a veces terminan haciendo una iridectomía o incluso una trabeculectomía. Eso ya es dependiendo de la condición. Puede ser que en una cámara anterior estrecha simplemente con una iridoctomía sea suficiente. Hay otras formas de manejo de las cámaras anteriores estrechas con glaucomas por esta situación y es la trabeculectomía. ¿Qué hacen? Sacar parte del trabéculo y generar una comunicación directa con la conjuntiva. Es decir, que el drenaje del humor acuoso se va a hacer directamente entre los vasos epiesclerales y los vasos conjuntivales. A veces existe el riesgo de que al hacer la trabeculectomía ya queden ojos hipotensos. Entonces, pues eso también es criterio médico. Miren acá cómo se ve la pupila corectópica, es decir, se desplazó la pupila en ese mismo procedimiento, pero queda, no se alcanza a ver muy bien. Acá en esta zona una ampolla que se denomina ampolla filtrante, que es que ustedes, si le piden al paciente que mire hacia abajo, van a ver que la conjuntiva se levanta, porque ahí está entonces almacenándose el humor acuoso que poco a poco se va a ir drenando a través de los vasos conjuntivales. Bueno, y por último, sería este el tratamiento para un paciente con un glaucoma, cuando ya son glaucomas de difícil manejo, cuando ni los medicamentos funcionan, que es el implante de válvula, ¿cierto? Como lo ven aquí, esta válvula se implanta por debajo de la cápsula de Tenon entre el recto superior y el recto lateral, ¿sí? Parece un ratoncito, un mouse, y se inserta una cánula a través de la esclera que va a llegar hacia la cámara anterior. Aquí está. En el caso de estos pacientes particulares que tienen cámaras anteriores estrechas, hay un riesgo alto. Y es que esta cánula a veces puede irse hacia adelante y hacer toque endotelial, lo cual eso traería pues un riesgo de opacidad corneal. Entonces, pues esto se usa cuando el paciente tiene glaucoma, cuando está en estadios avanzados y no hay manejo significativo y podría no considerarse muy bien en el caso de cámaras anteriores estrechas precisamente por la cercanía entre la cánula y el endotelio con riesgo de descompensación corneal. Bueno, el desprendimiento de vítreo posterior es otra condición vítrea que también hay que tener muy presente porque yo diría que todos la vamos a sufrir en algún momento. El desprendimiento de vítreo posterior, su principal asociación es la edad, ¿cierto? Entonces, la característica más típica es que ocurre después de este proceso de licuefacción vítrea, y es que a todos en algún momento el vítreo va a perder esa característica gelatinosa y va a tener espacios un poquito más líquidos, lo que hace que lo primero que sintamos es las famosas mioesopsias. Eso ya es, digamos, una consecuencia o un síntoma de
de una licuefacción vítrea, ¿cierto? Esto haría entonces que el vítreo tenga un poquitico más de movimiento, está más líquido, y ese movimiento, como ya sabemos que hay bandas de tracción, como hay bandas de tracción que son vítreo terciario, entre la hora serrata, el vítreo, entre la cabeza del nervio óptico, el vítreo, pues él se puede desprender y puede ocasionar varias situaciones. Entonces, en el 50% de la población entre 40 y 80 años puede ocurrir un desprendimiento de vítreo posterior, así que es muy normal que ocurra, ¿cierto? Pero se está demostrado que este implica un riesgo de desgarro de retina, ¿sí? Entonces, por eso cuando el paciente empieza a contarme de miodesopsias, yo puedo pensar en muchas cosas porque no solamente es el desprendimiento de vítreo posterior, pero es una de las causas más frecuentes de las miodesopsias. Entonces, cuando el paciente a mí me habla de miodesopsias, yo lo primero que tengo que pensar es cómo está el vítreo y si esto podría ocasionar cambios a nivel de la retina. Pero hay un signo también clínico que nos interesa muchísimo y que nos puede ayudar a dar luz de si hay compromiso o no de la retina, que son las fotopsias. Entonces, las miodesopsias son simplemente que el paciente ve como gusanitos o como mosquitas oscuras que se mueven para donde él mueve sus ojos. Son móviles, a veces están, otras veces no están, ¿cierto? Estas miodesopsias, entonces, entendemos que son benignas en el sentido de cuando pensamos en desprendimiento de vítreo posterior, sí. En otras condiciones pueden estar avisándonos de algo peor. Pero en este caso son benignas, hay que explicarle al paciente que eso no es quirúrgico, que no hay forma de manejarlas ni de quitarlas, que se deben a unos cambios naturales del vítreo, pero darle la advertencia o signos de alarma. Cuando pase de miodesopsias a fotopsias, es decir, que ve ya destellos luminosos, esto implica que existe la posibilidad de que ese vítreo esté teniendo en sus adherencias tracción vitreoretiniana y cada vez que tracciona la retina está ocasionando las fotopsias. Entonces, las fotopsias no son normales, las fotopsias deben ser motivo de remisión urgente. Las miodesopsias sí son asociadas a los cambios vítreos. Espero que esto haya sido claro. Igual recuerden que cuando nos veamos estaré abierta a todas las dudas que ustedes tengan. Bueno, cuando hay un desprendimiento de vitrio, el desprendimiento de vitrio puede ser parcial o puede ser total. Generalmente se desprende más hacia la zona posterior del globo ocular y como tiene fuerte adherencia a nivel de la hora serrata, pues es la última porción que se desprende, la que se desprende más que todo es posterior. Como sabemos que hay una adherencia fuerte a nivel de la hora serrata y a nivel de la cabeza del nervio óptico, a veces cuando hay desprendimiento total del vítreo, como lo que vemos acá, ese vítreo se lleva parte del tejido glial que está en ese rodete del anillo neural. Entonces, ese tejido glial ustedes lo podrían apreciar, no sé si alcanzan a ver esta imagen, lo voy a agrandar un poquitico, ahí se ve menos. Bueno, más o menos como así se ve un poquitico mejor. Ok, este alito que ustedes ven acá corresponde, pues está aquí al lado del nervio óptico, pues porque el vítreo ya está corrido hacia adelante, ¿cierto? Hacia el cristalino cercano. Entonces, este anillo que ustedes están viendo acá corresponde a todo ese fragmento de tejido glial que se llevó. ¿Por qué tejido glial? Porque las fibras de los axones del nervio óptico, como no tienen mielina, no pueden, porque pues la mielina es blanca, entonces lo que recubre todo este tejido nervioso en la retina es el tejido glial. Eso ya lo conocíamos, pero pues ya se nos olvidó tenerlo presente. Es así como esto entonces es simplemente tejido glial y se alcanzaría a apreciar. Entonces, una forma de ustedes saber si hubo desprendimiento de vítreo posterior completo o no es la presencia de ese anillo que se llama anillo de Weiss. Por aquí está escrito, véalo, ahí está. Ahí. El anillo de Weiss, ¿sí? Entonces es simplemente un tejido. Cuando ustedes se asoman con con el oftalmoscopio, lo que están proyectando es una luz. Y esa luz, si hay desprendimiento total del vítreo, que ya aparece el anillo de Weiss, lo que va a hacer es que al usted poner la luz, ese anillo va a proyectar una sombra en la retina. Entonces, si usted ve una sombra que es de manera anular, eso es la evidencia típica de un desprendimiento de vítreo posterior completo. Pueden existir varias situaciones, que el paciente de 60 años venía con miodesopsias y de repente se desprendió el vítreo completamente y no alteró la retina, no la comprometió, está maravilloso, ese debería ser el ciclo normal de un desprendimiento de vítreo posterior, pero existen otros pacientes
con riesgos. Por ejemplo, el paciente que tiene un desprendimiento de vítreo posterior con una zona de tracción vitreoretiniana, como esta imagen que ustedes están viendo aquí. Vemos un EPR íntegro, una retina neurosensorial íntegra, pero una fovea, una depresión foveol ya perdida, porque vemos un vítreo, una hialoides posterior que está traccionando esta zona de la retina, ¿cierto? El resto del vítreo se encuentra intacto. Esta zona de tracción vitreoretiniana es la que ocasiona el síntoma que sí nos debería llamar la atención, que es la famosa fotopsia. Entonces, en el caso de que el paciente refiere a fotopsia, imagínese que puede estar ocurriendo esto. Saque un examen gold estándar para reconocer si la razón de la fotopsia es una tracción vitreoretiniana, es la OCT. Listo. ¿Qué puede ocurrir en un paciente con una tracción vitreoretiniana? ¿Cierto? Que de repente se liberen esas adherencias, el vítreo siga desprendido y la retina vuelve y toma su posición normal. Esa es una situación. Pero la otra situación, que también es una cosa complicada, es un agujero macular. Aquí está entonces como un paciente puede tener una tracción vitreoretiniana que empieza a alonar la retina, a llevarse parte del tejido hasta generar un agujero macular. Un agujero macular que va a generar como síntomas una mancha oscura presente todo el tiempo hacia donde el paciente mire. Eso es el famoso escotoma central. Entonces hay una explicación que yo tengo que darle a mi paciente. Cuando llega con las miodesopsias le voy a explicar. La miodesopsia es consecuencia de unos cambios naturales del vítreo, en donde era una gel y ahora se está volviendo un poquito más líquido, son normales. ¿Cuándo debe consultar paciente con urgencia? Cuando sienta que ya no son las mosquitas, sino también que son destellos de luz o rayos de luz. Y cuando empiece a aparecer una mancha que se instaura y ya no se mueve, ya no se va, sino que es fija para donde usted mire, porque si es fija para donde el paciente mira, es un agujero macular. Ok, ¿qué existe como tratamiento en estos casos? Bueno, existe un medicamento que se denomina ocriplasmina, se llama ocriplasmina, que funciona para esta situación. Es decir, para cuando se observa que el paciente tiene una tracción vitreoretiniana, que la hialoides posterior se está llevando parte de la retina. Todavía no se la ha llevado, todavía la retina está íntegra, pero se ve el signo allí de tracción. La ocriplasmina lo que hace es destruir las fibras de colágeno, lo que hace el vítreo más libre, más líquido, y de paso permite la liberación. O sea, usted sabe que el desprendimiento de vítreo da por esa licuefacción vítrea, pero en este caso necesitamos que ocurra porque pues necesitamos liberar esas adherencias. ¿Cuál es la situación? Que la ocriplasmina, hasta hace 2 años que yo la averigüé, costaba 7 millones la ampolla. ¿Sí? Y se dice que para poder liberar esas adherencias, a veces es necesario hasta 3 inyecciones de ocriplasmina. Es decir, que serían 21 millones de pesos. Ahora debe estar muchísimo más costosa. Solo el costo del medicamento. Falta los derechos de sala, los honorarios del médico y todo lo demás que implica someter a un paciente a un procedimiento, porque eso se hace en quirófano. Con la posibilidad de que, listo, la ocriplasmina libera estas adherencias y también existe la posibilidad de que naturalmente esas adherencias se liberen. Por eso es que, pues, debido a muchas situaciones del sistema de salud, incluyendo los costos que implica, a veces esperan o que se libere sola o que si hace agujero macular es más fácil hacer una vitrectomía neumática. ¿Qué es una vitrectomía neumática? Es decir, ingresan el vítreo, liberan estas adherencias e inyectan un gas. Es un gas pesado que lo que hace es que cuando el gas se inyecta, funciona como parecido como cuando hay un frasco de aceite y hay burbujas. Las burbujas todas se van hacia arriba y lo que se le pide al paciente es que mire hacia abajo y la burbuja funciona como un efecto neumático, logrando como adherencias. Esto que ustedes, luego veremos el agujero macular mejor, eso lo veremos en desprendimiento de retina, ese ya lo vamos a ver en físico, así que tendré la posibilidad de explicarles un poquito mejor el tratamiento. Pero básicamente lo que ustedes están viendo acá son los opérculos, que es las 2 zonas que se aperturaron cuando hubo el agujero. Yo espero que estén viendo mi imagen ahí al ladito, ¿sí?
Cuando ponen la bomba de gas, al paciente se le pide que mire hacia abajo. ¿Por qué? Porque esta fobia va a quedar boca abajo y cuando digamos que ya está así el ojo mirando hacia abajo, el gas empieza aquí a subirse y sella los dos opérculos. Entonces eso al paciente se le opera, se le inyecta ese gas y se deja 8 a 15 días durmiendo boca abajo, caminando boca abajo, comiendo boca abajo, para que ese gas genere esa adherencia. Todo si el agujero es menor a 400 micras. No voy a profundizar mucho en este tema porque vuelvo y repito, esto lo daré cuando estemos hablando de desprendimiento de retina. Pero miren que un agujero macular puede ser consecuencia de un desprendimiento de vitrio posterior, ¿sí? Solo que no todos los desprendimientos de vitrio posterior van a ocasionar agujeros maculares. Hay unos que se liberan solitos y queda la fobia normal, ¿cierto? Cuando se liberan solitos, sí, se liberan solitos, luego hay desprendimiento de vitrio posterior, pero la retina queda en su sitio. El riesgo es cuando hay fuertes adherencias acá, que también van a ocasionar un agujero macular, ¿sí? Que la ocriplosmina es una opción, pero es una opción costosa y a veces por sistema de salud pues deciden no hacerla, sino esperar y hacer seguimiento hasta que aparezca el agujero macular o hasta que se libere. Eso significa que el retinólogo le va a estar indicando con cierta periodicidad OCTs haciendo seguimiento de esas zonas de tracción vítrea. Otra condición vítrea importantísima es la hemorragia vítrea. La hemorragia vítrea puede ser ocasionada por muchas razones, ¿cierto? Hemos visto ya algunas enfermedades vasculares como la hipertensión o la diabetes, ¿sí? Y vemos entonces que una condición así puede ocasionar tejido neovascular altamente, digamos, esos vasos que son fácil de que se rompan y sangren, que van a sufrir microaneurismas, algunos incluso llegan a tener macroaneurismas y eso puede sangrar, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, un desprendimiento de vitrio posterior. Un desprendimiento de vitrio posterior lo que puede ocasionar, muchachos, es que si hay fuertes adherencias a nivel de las paredes vasculares, como los vasos están en la superficie interna de la retina, ocasiona la avulsión del vaso, es decir, se tracciona el vítreo, digamos que alona la retina y como allí está muy superficialmente el vaso, puede desgarrarlo y romperlo. Eso genera sangrado retiniano. Un desgarro retiniano, una oclusión de vena, que esta ya conocemos, neovascularización retiniana, que ya también la conocemos, o macroaneurismas. Son las principales causas, pero también pueden haber traumatismos. ¿Sí? Un trauma contuso en el globo ocular puede ocasionar también una avulsión del vaso. Aquí entonces vemos algunas hemorragias. Y en estas hemorragias, pues, la primera característica es que vamos a ver que es una hemorragia preretinal. ¿Sí? Recuerden que la hemorragia preretinal tiene entonces posibilidad de estar o en la interfase vitreoretiniana, acuérdense que entre el vitrio y la retina hay un espacio pequeño, puede estar allí o puede estar vítrea, ¿sí? Para reconocerlas es un poquito difícil porque ambas podrían ser móviles, ¿cierto? En la vítrea puede ser un poquitico más móvil. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que naturalmente ocurre con el sangrado vítreo? Que por gravedad el sangrado tiende a decantarse, ¿sí? Entonces, esa podría ser una posibilidad de como diagnóstico diferencial. El paciente con sangrado vítreo deberá decir, doctor, resulta que yo me acosté ayer viendo muy bien y de repente esta mañana yo no veía absolutamente nada, veía todo oscuro. Pero como ha pasado el día, ya se ha empezado a aclarar un poquitico la imagen. Ese paciente vuelve y se acuesta o se agacha, se me cayó un billete, me fue a agachar y cuando me levanté otra vez oscuro, pero al rato vuelve y aparece, ¿qué está pasando allí? Que la sangre se mueve en el vítreo y cuando va aclarando la visión es porque él se va decantando por gravedad. Eso es muy grave. Es decir, cuando el paciente hace ese juego de me agacho, me levanto, me acuesto y la sangre aparece, veo borroso, veo muy mal, luego empiezo a recuperar visión, no es correcto. ¿Por qué? Porque la movilidad allí de esa sangre genera una tracción vitreoretiniana, el vítreo queda más pesado, empieza a traccionar la retina y podría ocasionar mayor sangrado por avulsión de vasos o desprendimiento vítreo. Entonces, la verdad es que cuando un paciente te llega con una hemorragia de este tipo, la primera recomendación que nosotros podemos hacer hasta que llegue al oftalmólogo es quietud. Quédese quieto, evite agacharse, evite dormir acostado, procure dormir con la cabeza levantada o dormir sentado incluso para que la sangre se conserve en esa misma posición y evitemos ese movimiento exagerado. Incluso hay algunos oftalmólogos que, por ejemplo, algunos sangrados no los operan.
¿sí? Entonces, como ven que se puede cantar y que el resto de la retina está bien y se evidencia que no continúa el sangrado, lo que hacen es que mientras se reabsorbe ese sangrado, lo mandan a bastante reposo, le mandan algún antiinflamatorio y lo mandan a la casa a dormir sentado. El propósito es que la sangre nunca tenga este movimiento y no genere tracción. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Como un morado. Yo me doy un golpe, me sale el morado los primeros días, que es sangre por debajo de la piel, pero a los días empieza a ponerse como verde, luego amarilla y luego ya no hay morado. Igual ocurre con la sangre a nivel vítreo, ¿sí? Un paciente sangra y la idea es que ese sangrado de verdad empieza fisiológicamente a descomponerse y lo primero que ocurre es una hemólisis, es decir, una lisis de todas estas células que le dan el color rojo a la sangre y empiezan a aparecer estas bandas amarillas. Pero eso tampoco es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque estas bandas amarillas van a generar también bandas de tracción vitreoretiniana. Así que en estos casos, yo sé que ustedes ya tienen en su cabeza cuáles son las alternativas de tratamiento. Y si los escucho, yo sé que me lo dirían perfecto, ¿sí? Vamos a pensar en vitrectomía, ¿cierto? Si hay hemorragias o hay bandas, hay que sacar las hemorragias o las bandas o ambas, porque por ejemplo en este caso hay hemorragias y hay bandas. Y sé que lo adicional que ustedes están pensando es que hay que hacer endoláser, es decir, hay que sellar, hay que cauterizar las zonas que están sangrando para evitar obviamente complicación del tejido, ¿cierto? Cuando hay sangrados de este tipo, hay que buscar cuál es la causa, ¿cierto? Porque no es suficiente simplemente quitar eso allí, sino qué fue lo que la ocasionó. Porque si, por ejemplo, se trataba de un macroaneurisma, es decir, que el paciente tiene enfermedad vascular, habrá que hacer la remisión al cardiovascular, ¿cierto? Pero si el paciente tiene un sangrado vítreo y cuando se revisa es que tiene una retinopatía diabética, pues entonces el manejo es con el internista para que haga el manejo de la glicemia o la hipertensión o de lo que sea. Entonces, es decir, ese trabajo no es aislado del oftalmólogo, sino que debe haber un trabajo, un equipo interdisciplinar allí, ¿sí? Lo importante es que este sangrado, si nos llega a nosotros en optometría, es paciente, por favor, de ahora en adelante, no se agache, no se acueste, no se mueva brusco, váyase con mucha tranquilidad para su casa, quédese quieto mientras lo ve el oftalmólogo, duerma sentado o por lo menos con una inclinación que permita que la sangre se decante, evite movimientos bruscos porque entre otros el movimiento brusco y el peso de la sangre puede ocasionar abulsión de los vasos aledaños y haber más sangrado. Entonces, mucha quietud hasta que llegue donde el oftalmólogo. Y ya el oftalmólogo define si hay si el sangrado permanece, si persiste el sangrado, hay que hacer vitrectomía más endoláser, pero si el sangrado ya se detuvo y quedó solamente la gota de sangre allí, esperan unos días a que se absorba esa sangre, ¿cierto? Evitando el riesgo de que no haya este proceso de hemólisis. ¿Por qué para mí es muy importante que nosotros seremos buenos en hacer diagnóstico, pero muchas veces para hacer un diagnóstico en fondo de ojo no es fácil a la primera? Pero que ustedes al menos, si ven un paciente con una hemorragia, sirvan de escribir esa hemorragia con la precisión, o sea, lo más exactos que puedan, ¿cierto? Porque esto le da la posibilidad al oftalmólogo que una vez llegue el paciente a su consulta, pueda identificar si la hemorragia está empeorando o se está reabsorbiendo, ¿sí? Si, por ejemplo, llega a su consulta y ustedes hacen una descripción de que el paciente tiene una hemorragia en forma de gota preretiniana que está sobre la arcada temporal inferior, finalizando la arcada por debajo del área macular, hay una hemorragia preretiniana que viene de forma lineal, de manera horizontal, desde el reborde papilar superior hasta el área macular y rodea, cayendo sobre la hemorragia inferior, que hay una hemorragia de mayor magnitud de 7, 10 diámetros de papila, arriba de la arcada temporal superior a 1, 2, 3 diámetros de papila y una hemorragia aislada de un diámetro de papila superior a un diámetro de papila al lado de la hemorragia superior, finalizando a media arcada temporal. Están haciéndole como una descripción, como unas coordenadas al oftalmólogo de dónde va a encontrar la sangre, ¿cierto? Y múltiples hemorragias en punto dispersas entre el área macular y la arcada temporal superior, ¿cierto? Ya lo demás que ustedes ya saben, entonces los cruces arteriovenosos, la presencia de hilos de plata, no sé qué, tortuosidad vascular, algunos exudados duros,
bueno, toda la descripción que ustedes ya saben hacer perfectamente, y el paciente va y lo revisa en el oftalmoscopio y el oftalmólogo va y lo revisa a los 8 días o 15 días y se encuentra con esta situación. ¿Qué significa eso? Que la enfermedad está avanzando, que está evolucionando y que tiene que pasarlo urgente a quirófano. Ahora mi pregunta es, si el oftalmólogo vio que en su descripción estaba esto, y de repente cuando llega a consulta él encuentra esto, él no puede operarlo de inmediato sin conocerles el estado del segmento posterior. Entonces, ¿cuál va a ser el examen GOL estándar para esta situación? Espero que todos en coro digan ecografía, ¿sí? La ecografía, por así dijo alguien OCT, no es suficiente, no es necesario, no se va a ver nada porque los medios no están transparentes. La angiografía tampoco porque no hay medios transparentes, es la ecografía. ¿Y cuál es el propósito de la ecografía? Evaluar que este sangrado no haya generado tracción y no haya desprendimiento de retina, porque ahí cambia la indicación quirúrgica. Si es solamente sangrados, entonces otra vez vitrectomía más extracción del sangrado más endoláser. Pero si hay desprendimiento de retina, será vitrectomía más extracción del sangrado más endoláser más retinopexia. Entonces cambia mucho el manejo quirúrgico después del resultado de la ecografía. Bueno, otra condición es la sínquisis centellante y la hialosis asteroide. No sé si las han escuchado alguna vez, pero las dos condiciones tienen un aspecto muy similar. Me parecen como un cielo estrellado, ¿cierto? Por eso la más frecuente de encontrar es la hialosis asteroide, ¿cierto? La hialosis asteroide y la sínquisis centellante, el aspecto en el vítreo es muy similar. Entonces ustedes se asoman al fondo de ojo y cuando van ingresando van empezando a ver unas partículas que cada vez que el paciente se mueve, estas partículas se mueven a la par, ¿sí? Entonces, en ese sentido, muchachos, eh, yo no podría saber solo con la exploración del fondo de ojo si es una hialosis asteroide o una sínquisis centellante. ¿Qué hace que yo dé el diagnóstico diferencial? El antecedente del paciente. La sínquisis centellante es ocasionada por algún traumatismo o alguna situación que invada, ¿sí? Paciente con un trauma contuso, por ejemplo, paciente operado de catarata, cualquier proceso inflamatorio ocular que haya ocurrido puede ocasionar esto, ¿sí? Entonces tuvo que haber ocurrido algo en ese ojo. En el paciente con hialosis asteroide, nada, solamente un antecedente de una enfermedad metabólica, ¿sí? Paciente diabético, paciente con dislipidemias, entonces hipercolesterolemia, que es la más típica, ¿sí? O cualquier enfermedad vascular, ¿listo? Entonces, las dos condiciones se ven muy similares y yo solo sabría si es hialosis asteroide o sínquisis centellante con la anamnesis, ¿listo? ¿Cómo se ve? Vuelvo y repito, al uno observar allá al interior, esas partículas son blanquecinas y son móviles. Se ven muy brillantes porque pues como una entra con luz, ellas generan cierta reflexión de la luz. De aquí entonces yo tendría una pregunta, ¿cuál sería la agudeza visual de un paciente así? Entonces unos dirán, no, 20/400, otros no, NPL, otros no, PL, otros no, 20/20. Y podría decirles que un paciente así va a tener una agudeza visual fluctuante. Es decir, en espacios oscuros, por ejemplo, él en la noche viendo televisión en casa dice, no, yo veo perfecto, veo la televisión muy bien, porque apaga la luz, solamente tiene la pantalla del televisor encendida y al tener oscuridad, no hay tanta luz que se refleje en esas partículas y él tenga muy buena agudeza visual, pero un día que salga de trabajar a mediodía al centro a buscar el almuerzo, se le va a caer mucho su agudeza visual porque tanta luz que ingresa va a reflejarse en todas estas partículas y eso va a cambiarle su agudeza visual. Quirúrgico solo si hay compromiso constantemente de la agudeza visual. Es decir, si el paciente tiene bajo condiciones escotópicas buena agudeza visual, no lo van a operar porque operarlo implica sacar todas esas partículas e inyectarle silicona. Entonces, ¿cómo van a hacer? O sea, es un riesgo que no se cubriría debido a que su agudeza visual es buena. Entonces, aquí es donde nosotros también participamos. Ustedes que conocen ópticas y que varios han tenido contacto con óptica o tienen contacto con óptica, saben que una estrategia ideal sería, por ejemplo, un fotocromático. Un lente fotocromático que cuando esté en interiores esté tranquilo, transparente, y en exteriores se oscurezca. Es más, hay uno más chévere, que es el Transition Extractive, ¿sí? Es el fotocromático que deja un residual
para interiores que a veces hay interiores muy iluminados y en exteriores se oscurece un poquito más, ¿cierto? Ahí usted a ese paciente le pueden vender el polarizado, el transition, el lente que ustedes quieran, porque lo que buscan es bajar la intensidad de luz que ingresa para que no se deslumbre. ¿Listo? De resto, el manejo no es quirúrgico. Hay otras posibilidades en lentes de contacto, hay lentes de contacto fotocromáticos también un poquito más difíciles de conseguir, pero existen como alternativa y ahí les queda la posibilidad que ustedes pueden darle al paciente, ¿sí? Vuelvo y repito, solo es quirúrgico cuando hay un compromiso permanente que ni siquiera en condiciones escotópicas el paciente tenga buena agudeza visual. Bueno, la cinéresis vítrea es una condición natural, es la misma licuefacción vítrea, ¿cierto? Es asociado específicamente al volverse el vítreo un poco más líquido, está directamente asociado a la edad, pero hay otras condiciones, como por ejemplo la miopía. Un globo ocular muy grande, el vítreo se empieza a distender, a estirarse y pues va a tener unos espacios, unas cavidades llenas de líquido o inflamaciones en áreas circundantes, como por ejemplo una uveitis, que podría dejar una inflamación, una consecuencia de una zona con espacios más líquidos. Eso, por supuesto, genera entonces las famosas miodesopsias y fotofobia, pero no en todos los casos, es más que todo la miodesopsia. No tiene manejo quirúrgico, simplemente es conocer que existe y declararla en la historia clínica como cinéresis vítrea, que, vuelvo y repito, es análogo de la licuefacción vítrea. Listo, y la vitreoretinopatía proliferativa, cuando yo escucho ese nombre, yo pienso en vitreoretinopatía, es decir, una condición en que está relacionando el vítreo y la retina. Y proliferativa, cuando pienso en proliferativa, pienso en neovascularización, ¿cierto? Porque prolifera, crece, progresa. ¿Qué paciente podría estar viviendo una situación así? Un paciente con una retinopatía diabética proliferativa, ¿cierto? Una migración de tejido neovascular desde la retina hasta el vítreo, ¿sí? ¿Qué va a generar esto? Entonces, esas membranas que van a generar tracción vitreoretiniana, ¿sí? Que por supuesto van a ocasionar desprendimientos de retina, desgarros retinales, entonces van a haber desprendimientos de retina mixtos, que hay reumatógeno porque se ocasiona un desgarro, pero también una tracción vitreoretiniana, ¿cierto? Ustedes también ya saben el manejo de esto, vitrectomía más extracción de membranas, probablemente si hay sangrados, entonces más fotocoagulación, y cuando hay desprendimientos de retina, retinopexia. Así se va a ver, imagínense una cantidad de membranas en vitro que vienen desde la retina y que por supuesto esa relación genera una atracción vitreoretiniana, es decir, que un síntoma del paciente es primero muy mala agudeza visual y fotopsias por la atracción. Bueno, así es como se realizaría una vitrectomía. Realmente se ponen dos cánulas, una cánula que tiene la luz, sí, porque acuérdense que esto es un espacio oscuro, esto es una cámara oscura, y la otra que es el vitrectomo, que es el que, vitrectomo o vitrector, que es el que se encarga de absorber, de destruir las membranas o incluso de inyectar la silicona o incluso a veces de poner el láser, dependiendo de lo que se esté indicando, ¿cierto? Y esta que ya ustedes la han visto y la conocen muy bien, que es la membrana macular epirretiniana. ¿Por qué se considera una alteración de en vitro? Pues porque está en la superficie interna de la retina, ¿sí? Esto hace que miren que aquí tenemos aquí hay varias cosas que discutir. La primera es que tiene una tendencia a ser transparente, pero pues por lo menos aquí se alcanza a ver, es decir, que uno de los cambios importantes o los síntomas importantes en una membrana epirretiniana es la metamorfopsia, es decir, el paciente ve una imagen distorsionada, ¿sí? Esto genera posibilidades de tracción, por ejemplo, bueno, aquí no se ve tanto, se ve más aquí, como los vasos van como más tendencia rectilíneos hacia donde está la membrana, ¿cierto? Por eso hay que eso liberarlo a través de una vitrectomía más pelamiento de membrana. Y aquí en la OCT vemos varias cosas. La primera que vemos es que el paciente tiene un desprendimiento de vítreo posterior total, es decir, que eso ya se fue, y que pudo haber ocurrido que ese desprendimiento de vítreo generó una lesión en la retina que hizo que se formara esta membrana hiperretiniana. Voy a aumentarlo nuevamente, pero el puntero se me va. Vamos a ver si me deja señalarlo con la manito. Si deja.
Ok, entonces tengo el vítreo posterior desprendido completamente, no hubo agujero macular por fortuna, pero sí quedó una membrana epirretiniana, que es esa línea hiperreflejante que está en la superficie interna de la retina y que por supuesto ocasiona pliegues retinianos. Estos pliegues retinianos son los que van a generar esas famosas metamorfopsias. Aquí tenemos ya una condición más compleja, ¿cierto? Un desprendimiento de vítreo posterior con algo de tracción y algo inflamatorio que pudo haber ocurrido en la retina. Habría que averiguar de qué se trata, pero yo puedo interpretar o definir que este paciente es un paciente adulto mayor, no necesariamente miope porque la retina está completamente lineal. El miope alto tiene retinas, las tomografías se ven curvas o en domo o deprimidas. En este caso se ve completamente lineal, puedo definir que es un paciente adulto mayor, pero esta cantidad de espacios quísticos en la retina neurosensorial me pueden decir que el paciente de pronto tenga una uveitis o una retinopatía diabética. Habría que hacer una exploración mucho mayor, pero a lo que hago referencia aquí es que el paciente también está haciendo una membrana epirretiniana en esta superficie aquí, esa lineacita hiperreflejante que de pronto no se nota tanto como la otra que estábamos viendo ahorita. Aquí hay otra que sí se ve mucho más. Vemos entonces, por ejemplo, en este paciente un vítreo desprendido, pero está muy, muy turbio, muy difuso. Y pues esto quiere decir que probablemente hay una inflamación vitreoretiniana por esta turbidez del vítreo, pero además de eso vemos entonces esta membrana muy marcada, muy hiperreflejante, que por supuesto genera una atracción de la superficie interna de la retina, lo que genera estos pliegues y las famosas miodsopsias. Por eso es que estos pacientes recuperan muy bien después de la cirugía, porque al hacer el pelamiento de membrana, la retina vuelve y queda regular, el paciente recupera agudeza visual, aquí se conserva el EPR íntegro y la retina neurosensorial íntegra. Y aquí en este caso, igual, tenemos una membrana epirretiniana que está desestructurando la arquitectura foveal, pero se conserva la arquitectura interna de la retina neurosensorial íntegra, es decir, que simplemente se trata de la extracción de la membrana epirretiniana. De esto ya lo habíamos hablado, ustedes saben que esta membrana epirretiniana es consecuencia de cualquier situación que afecte la retina, un proceso inflamatorio, un traumatismo, un procedimiento quirúrgico, cualquier cosa que haya ocasionado una inflamación en la retina, va a generar o va a ocasionar una respuesta del tejido glial, que van a migrar hacia la superficie y van a alojarse en forma de membrana. Es un poquito más benigna que la membrana que la vitreoretinopatía proliferativa, como esta. Si esta ya hay proliferación, probablemente hay tejido neovascular acá. En cambio, esta es limpia, simplemente se trata de una membrana de defensa. Aquí vemos, muchachos, un fondo de ojo muy bonito. No pareciera que con cambios significativos, ¿cierto? De pronto algunos vasitos que se ven como medio lineales dirigidos hacia el área macular, pero pues se ve una retina normal, ¿cierto? Y cuando uno le hace una OCT, porque este paciente probablemente tenga una agudeza visual de 20/20, 20/25, pero los ve distorsionados, los ve con sombra y no va y busca astigmatismo si el paciente no tiene astigmatismo. Y cuando uno va y mira en la OCT, se encuentran con que tiene una membrana epirretiniana, que esta sería el síntoma más marcado, disminución de agudeza visual y metamorfopsias. Y el tratamiento va a ser el pelamiento de membrana, más, bueno, silicono gas no tanto, esto debería yo quitarlo de aquí porque realmente solamente pelar la membrana. No hay que hacer inyección de silicono gas porque no hay que sacar membranas. Y por último, chicos, y con esto ya terminamos esta fase, es el cuerpo extraño. Un cuerpo extraño metálico en vitro es un gravísimo problema, pero no solo hay metálicos, hay también madera, por ejemplo, pero la gran mayoría de las veces son metálicos. ¿Por qué? Porque son los que más probabilidad tienen de ingresar al vítreo por la razón, o sea, la causa es más que todo por las ocupaciones que ocasionan esto. Por ejemplo, una persona que esté clavando una puntilla, golpea y golpea y golpea la puntilla con el martillo, esa puntilla, la cabeza de la puntilla se calienta y si a veces son puntillas muy frágiles, la cabeza vuela y como estamos en ese impacto y va caliente, la cabeza vuela tan, corta,
esclera o córnea, depende por dónde venga, atraviesa todo y queda alojada en el vitrio, ¿sí? A veces esos artefactos metálicos, como la mayoría de las veces vienen calientes, ellos ingresan y el calor sella de una vez la herida, es decir, que el paciente no se le va hacia el ojo. A veces algunos incluso ignoran la presencia de cuerpos extraños metálicos porque simplemente sí sentí que me golpeó, pero pues yo no sangré, no pasó nada y es que el cuerpo extraño ingresó, selló y llegó y quedó en vitrio. ¿Por qué se empiezan a dar cuenta? Porque obviamente este cuerpo extraño, como es metálico, él empieza a generar, digamos que la retina empieza a generar como una reacción de defensa y es que empieza a encapsular con tejido glial, a encapsular este cuerpo extraño. Y en este caso particular, pues hay sangrado vítreo porque probablemente lesionó una arteria, algunos vasitos de la retina, entre otras, miren que hay una zona muy pálida aquí, es decir, una zona de pronto con isquemia por la lesión allí, por la quemadura que pudo haber ocurrido, ¿cierto? Entonces esa es de la única manera que el paciente se daría cuenta. Y tengo muchísimos casos. Pacientes, por ejemplo, que trabajan como, eso se llama como lijando, pero es como con en esas empresas metalúrgicas que hacen como cortando metal, que salen unas partículas muy pequeñas, pero a muy alta velocidad, si no tienen los elementos de protección importantes, es muy posible que pase. Es más, hay personas que están trabajando y no es al que le ocurre, sino al amigo, el compañero que está pasando de atrás, que no se imagina que vuela la esquirla y que pues ocurre este accidente, ¿cierto? Entonces hay que poner mucho cuidado cuando los pacientes cuenten de eso. Hay pacientes que llegan con alguito de ojo rojo y uno dice, ah, no, pues es una lesión superficial. No, mucho cuidado. Puede ser que ese cuerpo haya caído al interior y que en esa velocidad haya sellado. Entonces hay que poner mucha atención, ¿sí? Hay que hacer una muy buena exploración del fondo de ojo y si les queda la duda, mejor remitan para descartar que de pronto no haya un cuerpo metálico en el vitrio, ¿sí? Aquí pues hay algunos exámenes diagnósticos, como por ejemplo el TAC de órbitas, donde muestra el cuerpo extraño, pero en la ecografía perfectamente se puede ver el cuerpo extraño. Como son de carácter metálico, digamos que esto se ve muy fácil, porque se ve muy blanco, se ve muy ecosilente en el ecógrafo, ¿sí? Eh, Y todo depende, el manejo depende también de lo que haya lesionado el cuerpo extraño, ¿cierto? Por ejemplo, un cuerpo extraño que haya ingresado por córnea, aquí lo que generó fue una hernia iridiana, es decir, que aquí el iris fue el que nos salvó el ojito, porque ingresó, generó una herida y el iris lo que hizo fue que salió por allí, pero se selló la herida. ¿Qué vamos a encontrarnos con este paciente? Un leucoma grande, al paciente lo ingresan a quirófano, lo suturan, cortan esa zona del iris, pero entonces queda la pupila corectópica, esa zona del iris queda pegada a la córnea, va a quedar un leucoma, entonces hay que mirar si el leucoma compromete el eje visual, si lo compromete parcial o total, un 80%, un 70%, y de eso depende si el paciente se va de trasplante corneal o si con un lente de contacto le ayudamos. Si atravesó por allí, pudo haber tumbado el cristalino, entonces al tumbar el cristalino genera una luxación cristaliniana, eso significa que el cristalino puede caer a la cámara vítrea, entonces no solo necesite la sutura acá, sino que necesite una vitrectomía para sacar el cristalino, pero quedará áfaco porque pues no hay forma de poner un implante de lente intraocular. Atrás no, porque el cristalino cayó completo con cápsula, y adelante tampoco, pues porque la cámara quedó sellada por ese iris. Entonces son pacientes que seguramente nos van a llegar a nosotros después de su recuperación para que les pongamos lentes de contacto. ¿Listo? Por ejemplo, este paciente respetó su córnea, pero tiene una quemosis porque la herida de ingreso fue en esta zona, cortó conjuntiva, ingresó a esclera y pues cayó en el vitrio. Aquí el cristalino no se compromete, no se compromete la cámara anterior, entonces digamos que hay un poquitico de mejor posibilidad siempre y cuando no haya lesionado la retina. Y aquí pues se ve el cuerpo extraño ya, que por supuesto este halo blanco corresponde a isquemia retinal por la lesión o una respuesta inflamatoria, ¿sí? Eso pues tocaría esperar con el tiempo, después de que pase el proceso inflamatorio, a ver cuál es la respuesta del paciente. Listo, y con esto termino, muchachos. Bueno, gracias a Dios, hoy es la última posibilidad de clase de esta manera. Yo de verdad espero verlos pronto.
Aquí les dejo un código QR como con unas preguntitas del tema, un código QR con unas preguntas muy sencillas para que no se compliquen la vida, simplemente lo hago a manera pues como de tratar de medir si ustedes comprendieron. Igual no se preocupen que nos vamos a ver y cuando nos veamos estaré dispuesta a aclarar las dudas y espero de verdad verlos pronto. Les agradezco mucho, entonces por favor ingresen al código QR, responden las preguntitas de allí y con eso hemos terminado esta sesión. Listo, les deseo una feliz Semana Santa, que descansen, que oren mucho, que estén y compartan con la familia y nos veremos entonces después de esta semana. Les deseo un feliz día.